Muy bien, ¿cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Tenemos hoy la grata presencia justo a unos metros de la ciudad universitaria de San Marcos, el placer de conversar con el doctor Jorge Manco Saconetti, amigo nuestro, amigo de Pulso Informativo, de muchos años por supuesto, y lo vamos a entrevistar sobre un tema específico. Pueden haberse percatado ustedes, amables televidentes, que con el paso del tiempo, y esto es increíble, la pequeñísima industria peruana está siendo desnacionalizada. Por ejemplo, para mencionar algunos casos así corrientes y recientes, Wong lo vendieron a los chilenos, Donofrio a los suizos, y ahora resulta que las embotelladoras o la embotelladora está en manos de los mexicanos. Un poquito quería hablar sobre eso con Jorge Manco para después adentrarnos respecto de lo que significa Arca Continental. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, Rodolfo. Muy buenos días. Como se dice, vamos a recordar los viejos tiempos. Aquí tenemos un caso muy particular porque se trata de la bebida de sabor nacional, la Inca Kola, que desde el 2015 prácticamente el dueño mayoritario es una transnacional que se llama Arca Continental, que opera en Estados Unidos, en México, en Ecuador, en Argentina, en Perú. Y prácticamente tiene una posición de dominio, ¿no? Controla más del 74% del mercado de gaseosas y bebidas no alcohólicas, ¿no? Algo así, salvando las distancias, como AB InBev en Bacus. En Bacus es más grave, porque ahí el control es prácticamente del 98%, y acá ¿no? Con Arca 74%, ¿no? Entonces, una posición de dominio, San Luis, Fanta, Cruz, Coca-Cola, Inca Kola, Sprite, son posición dominante, ¿no? Porque la competencia sería Guaraná de Bacus y la Cola Real de los Añaños, ¿no? Esa sería la competencia. Entonces, esta Arca Continental, que prácticamente pagó un precio extraordinario en septiembre del 2015 a los herederos de los Lindner, con 970 millones de dólares, lo que se llama una propuesta agresiva, contemplaba en ese monto 150 millones de dólares, siempre y cuando ninguno de los herederos de los Lindner puedan competir en el mercado de gaseosas, ¿no? Algo así, oye, yo te doy 150 dólares, pero tú asegúrame, vas a seguir siendo presidente del directorio, ¿no? Johnny Lindner Suárez, pero no vas a hacerme la competencia, ¿no? Esa compra agresiva que se hizo en México fue observada por la Bolsa de Valores de Lima. ¿Por qué? Porque fue bajo mesa, no hubo transparencia y afectó los intereses de los accionistas minoritarios, ¿no? Año 2015, 2015. Entonces eso provocó la máxima sanción, ¿no? De la Bolsa de Valores, algo así como 500 UITs, que en esa época es una miseria, pues, ¿no? Entonces pagaron, esa es una de las perlas, ¿no? De Arca Continental. De ahí prácticamente Arca Continental hace una gran inversión en Pucusana, con una planta modernísima, ¿no? Con más de 200 millones de dólares. Opera en el Cusco, Arequipa, Trujillo, Zárate en Lima, pero tiene una mala práctica con los trabajadores. Eso te iba a preguntar, porque hay un artículo que publicaste y que titulaste algo así como Las malas prácticas de Arca Continental. Sí, para empezar, la gerencia, digamos, laboral, a mí en un momento me llamó terrorista. Mira, yo que he luchado por identificarme con los intereses de los trabajadores, ¿no? Entonces, de una u otra manera fundamentar, ¿no? En base a una investigación, que los reclamos de los trabajadores eran justos, ¿no? Entonces te calificaron de terrorista y no hiciste nada, no los denunciaste. Evidentemente que sí, le dije, viniendo de un gerente, eso para mí es un galón, ¿no? Pero como fue una cosa no grabada en ese momento, no tenía cómo probarlo. Pero ese es el trato, ¿no? O sea, son abusivos. Incluso me establecieron un juicio por difamación, ¿no? Porque en un escrito dije que esta era una empresa abusiva y prepotente con los trabajadores. Felizmente la justicia mandó al archivo
esa demanda por difamación. Eso te da una idea, ¿no?, de cómo con los trabajadores prácticamente hacen tabla rasa, es decir, crean sindicatos amigables, evidentemente le dan un trato preferencial, ¿no?, y justamente el sindicato representativo, el sindicato combativo, que es el sindicato Sinatrel, ¿no?, que Corporación Linde, que son sindicatos mayoritarios, más de 840 afiliados, son los que están demandando sus derechos y ya a nivel nacional han cumplido con todas las normas y han acordado que para este 24 de noviembre se van a la huelga general indefinida. Hace algunos días Pulso Informativo justamente cubrió un plantón que desarrollaron frente a la Embajada de México en Basadre, en San Isidro. Sí, justamente es lamentable que hayamos roto relaciones diplomáticas con México, porque México, no te olvides, es socio nuestro con Colombia y Chile en la Sociedad del Pacífico, ¿no? Además tenemos un tratado de libre comercio con México y entre compras y ventas superamos los 2.500 millones de dólares. Es más, tenemos 0 aranceles para el mercado mexicano, que es un gigante, por más de 12.000 productos, que no lo aprovechemos porque no tenemos oferta exportable, pero acá está Sauder, ¿no?, que es mexicana, que produce cobre, está Claro, ¿no?, de Slim, está Bimbo, está Mave, pero la empresa que se destaca por las malas prácticas con sus trabajadores es definitivamente Arca Continental. Ahora, entiendo que el problema con los trabajadores, con este sindicato, que es el sindicato más importante y más grande, es por un asunto de negociación colectiva al que hacen tabla rasa los accionistas, los dueños de Arca Continental. Bueno, en realidad el trato es discriminatorio, ¿no? Algo así como, esto es lo que tenemos, lo toman o lo dejan, 5 soles diarios, no le vamos a dar más. O sea, imposición, no negociación. No negocia. Entonces, ¿y qué cosas son 5 soles diarios, estimado Rodolfo? Es un tarro de leche Gloria y 6 panes, ¿no? Y eso no se condice, pues, con la contribución que han hecho los trabajadores para el crecimiento de esta empresa. Una empresa que empezó vendiendo 200 millones de dólares en el 2000, hoy día, de soles, hoy día vende más de 2.500, 2.600, y lamentablemente se ha retirado de la Bolsa de Valores, ¿no?, de Lima, lo cual es grave, porque ya no podemos conocer, Claro, ¿no? posible que por eso Se han retirado en realidad para no tener transparencia, ¿no? Falta de transparencia. Entonces, porque ahora los datos de México salen muy agregados, muy consolidados, ¿no? Pero aún así, entre el Ministerio de Trabajo, donde los trabajadores han agotado todas las vías, la negociación directa, el trato del Ministerio de Trabajo, ¿no?, para negociar con la empresa, incluso la empresa hasta no iba, ¿no?, a las reuniones de conciliación, ¿no? Entonces, donde el Ministerio de Trabajo es casi un convidado de piedra. claro, ya no tiene el rol tuitivo de antes, protector, ¿no? Siempre, tú sabes que el ministro de Trabajo siempre lo pone en los estudios de abogados, ¿no?, tipo Checopar. Bueno, lo concreto que me contaron es que Jorge Manco Sacconetti, frente a todo este contexto, desnudó en el tema de las cifras a Arca Continental. Más de una vez, ¿no?, y con el gerente de finanzas, ¿no? Entonces, no te digo que me demandaron, ¿no?, penalmente, ¿no? Entonces, y para mí eso son galones, ¿no?, porque yo siempre como castillista me identifico con la justicia, ¿no?, por la igualdad de los peruanos y sobre todo los trabajadores que producen la riqueza tienen que estar, digamos, los salarios tienen que estar en correspondencia a la riqueza creada, ¿no? Antes de ir terminando la entrevista, quería también conversar un ratito, con tu permiso, Jorge, con el señor Benjamín Timaná, que como tú sabes, como saben los televidentes, es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Arca Continental. A propósito del plantón de hace algunos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, compañero Rodolfo? Buenos días. Quería hacer una aclaración usted. Sí, yo quería hacer una aclaración en el plantón pasado, en el cual me refería a los sindicatos. Sindicatos que son amigables, ¿no?, con la empresa. ¿Eso por qué? Porque, como ya lo dijo el compañero Manco, tienen tratos diferenciados hacia nosotros como sindicato Sinatrel,
¿no? Esa es la aclaración. Y como ya lo dijo, estamos acá con el compañero Manco Sanconetti, en el cual él nos hace el estudio técnico, cómo la empresa Arca Continental tiene sus ganancias, ¿no? Ganancias que desde la pandemia, ¿no? En la pandemia, en los 2 años, 2022, con una ganancia de 2.400, 2023, un patrimonio de 2.500 millones de soles, en cual esas ganancias no se ven reflejadas con los trabajadores, ¿no, compañero? Nosotros lo que estamos pidiendo solamente es que la empresa, ¿cómo se llama?, tome de cartas en el sucio, que el trabajador está pidiendo lo justo en este convenio colectivo, ¿no? Que no le afecta a la empresa, ¿no? Tiene cómo solventar este convenio colectivo la empresa, sino que no lo quiere hacer. Entonces ya lo dijo el compañero Manco, tiene el sustento económico, el sustento técnico que tienen ellos, y para darle a la opinión pública lo que es. Así es, compañero. Benjamín, gracias. Entonces, Jorge, por ejemplo, justamente a propósito de esta conversación con Benjamín, ¿se puede hacer una negociación colectiva cada 2 o cada 3 años? Mira, los mexicanos de Sauer, del cobre, aprovechando los altos precios, han impuesto negociaciones por 4 o 5 años. Pero mi pregunta es, ¿se puede hacer? ¿Eso es legal? No, siempre y cuando haya acuerdo de partes, ¿no? La Constitución y la ley de negociaciones te dice por 1 año, ¿no? Si hay un acuerdo de partes, si la empresa ofrece condiciones favorables, pueden ser 2 años, ¿no? Entonces, eso ya depende de un acuerdo, pero no la imposición, y menos aún pues con salarios, incrementos, iba a decir ridículos, ¿no? Porque ¿qué le están ofreciendo los trabajadores que han hecho la grandeza y la riqueza de Corporación Lindes? Le están ofreciendo un tarro de leche Gloria y 6 panes, pues. Eso es una vergüenza, ¿no? Entonces, que escuche la presidenta de México, así tratan las empresas mexicanas a los trabajadores peruanos, ¿no? Pero esa no es razón, evidentemente, para romper relaciones diplomáticas, ¿no? Pero económicamente la empresa está en una sólida posición, tiene un posicionamiento de mercado, ¿no? Más del 74% del mercado de gaseosas y bebidas, su patrimonio ha crecido, ¿no? Más de 2.000 millones de soles de patrimonio, tiene bienes inmuebles que se alquila a sí misma, ¿no? Entonces, hay formas como, decimos nosotros criollamente, le sacan la guaracha a los trabajadores y al Estado, ¿no? Entonces, nosotros denunciamos eso a través de una investigación, no de ahora, de varios años. Entonces creemos que es de justicia, ¿no? Satisfacer el pedido de estos trabajadores y evitar, ¿no? Evitar en una situación tan difícil que vive la sociedad del país este tipo de medidas, y eso depende única y exclusivamente, ya no de un gerente abusivo, de un gerente acostumbrado prácticamente a usar el látigo, ¿no? Sino de una mayor jerarquía, en este caso el presidente del directorio, que tome cartas en el asunto y dé solución, porque económicamente los 15 millones de soles, que es lo que cuesta el pliego, oye, es la venta de 2 o 3 días, ¿no? Así es. Ahora, ¿estos dueños de Arca Continental manejan el tema o son los peruanos que tienen los cargos de gerente, etcétera, los que son la barrera para un trato justo a los trabajadores? Bueno, los gerentes peruanos justamente son los que hacen el trabajo, por decirlo así, sucio, ¿no? O sea, son los mayordomos, ¿no? Los capataces, ¿no? En realidad, el directorio, el presidente es mexicano, son grupos mexicanos muy fuertes, ¿no? O sea, sería cándido pensar que ellos no saben nada. No, evidentemente que no, porque en México también han tenido problemas con sus trabajadores, ¿no? Solo que ahí lo salva que el mercado norteamericano es un mercado importante. Además ellos tienen la exclusiva, ¿no? Para el embotellamiento de Coca-Cola. Compran en los gastos de fabricación, prácticamente se compran a sí mismos, ¿no? Las fórmulas para elaborar las bebidas, y lo que nosotros demostramos en el pasado, no yo, sino la Comisión de Vivienda del Congreso, el 2018, los pagos ridículos que hacía Corporación Lindes por metro cúbico de agua, no llegaba ni a una china, ¿no? Entonces, eso fue denunciado por la SUNAS, por Sedapal, ¿no? Está como Gloria que no pagaba el agua. ¿Ya? Sí. Entonces, en ese sentido, yo invoco, pues, al alto directorio de Corporación Lindes, Arca Continental,
que por justicia, por racionalidad, en función a la rentabilidad de la empresa, en función de la productividad de los trabajadores, en función de la riqueza creada, se dé solución y que lo que están pidiendo los trabajadores es viable, un costo de 15 millones de soles, ¿no?, para una empresa que tiene más de 400 millones de utilidades en el año, ¿no? Si tú le sumas la utilidad operativa, las depreciaciones, las amortizaciones, es una utilidad extraordinaria. Ahora, los trabajadores, no me dejará mentir el señor Timaná, están ya anunciando una huelga indefinida. Sí, compañero, sí, ya está confirmado la huelga indefinida para el 24 de noviembre. Como ya lo dijo nuestro asesor a nivel nacional, Arequipa, Trujillo, Cusco, Lima y Pucusana. ¿De cuántos en promedio trabajadores estamos hablando? A la actualidad ya sumamos 880 trabajadores y detrás de ellos está nuestra familia, compañero Rodolfo, ¿no? Pero me decía usted que esa huelga del 24 podría evitarse si es que los dueños de Arca Continental expresan algún deseo de diálogo. Así es, y invocamos a la máxima autoridad ya, Arca Continental México, que tome cartas en el asunto, que solucione este pliego de reclamos acá a los trabajadores del Perú. Arca Continental Perú así nos trata a sus trabajadores, que sepan cómo Arca Continental acá en Perú trata a los trabajadores y no quiere resolver un pliego justo y necesario para todos los afiliados de Sinatrel. Sí, muchas gracias. Jorge, ¿algo más que añadir? Sí, creo que al margen de que vamos a continuar con esta serie de entrevistas sobre otros temas, me parece importante destacar que los trabajadores, más que otros interesados, están, digamos, promueven la inversión, ¿no? Siempre en el caso minero, en el caso petrolero, en el caso de gaseosas y bebidas, en la práctica, en la industria en general, estamos viviendo una etapa donde estas empresas con el fujimorismo han tenido una bonanza, ¿no? Una bonanza, yo le llamo un crecimiento empobrecedor. Las cifras macroeconómicas son positivas, ¿no? Una baja inflación, la más baja del mundo, ¿no? Tenemos las mayores reservas internacionales en relación al Producto Bruto Interno, tenemos un coeficiente de deuda externa de los más bajos de la región, pero sin embargo hay más de 30% de pobreza, más yo diría 50%, y los trabajadores, ¿no?, que producen la riqueza, que forman parte importante de esta población y que tienen el derecho por la Constitución y por la Ley de Negociaciones Colectivas de demandar mejoras en sus ingresos y en sus condiciones laborales, lo dice la ley, ¿no? Entonces tienen que ser reconocidos en función, pues, de esta riqueza producida. Evidentemente, si fuese una empresa a pérdida, no habría razón de exigir, ¿no? Pero está demostrado, y el propio Ministerio de Trabajo demuestra la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces eso ya es un problema de negociación al más alto nivel para evitar mayores conflictos. De acuerdo. Jorge, ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodolfo. Muchas gracias a Jorge Manco Saconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y al señor Timaná, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Arca Continental Lindley. Nos vamos, amables televidentes, vamos a una pausa, regresamos con más. Listo.